chicos de sexto, primera. Vamos a empezar con el primer video tutorial de lo que sería programación sobre redes. Ya habíamos tenido una clase, pero bueno, vamos a repasar lo que habíamos visto en esa clase y seguir con el contenido. Este es el primer video, ¿sí? Vamos a tratar de hacer este primer video. Vamos a dejar una actividad para realizar y después vamos a dejar también el foro abierto, el foro del aula virtual, donde ustedes traten de comunicarse a través de ahí para solucionar problemas entre todos, ¿sí? Tanto voy a responder yo como se pueden responder entre ustedes. Bien, vamos a empezar. Nos vamos a dirigir al NetBeans. Tenemos que tener el NetBeans instalado en nuestras computadoras. También, más para dentro de un par de clases, vamos a tener que tener instalado el XAMPP, ya que vamos a utilizar bases de datos. Así que por principio instalar el NetBeans completo, el IDE del NetBeans completo para trabajar con Java y el XAMPP instaladito. Bien, una vez dentro del NetBeans nos vamos a dirigir a File, New Project, un Java Application, un proyecto del tipo Java Application, y vamos a empezar a ponerle nombres que sean coherentes, cosas que sean fáciles de entender, o sea, a la lectura, que nosotros lo podamos leer y enseguida entender de qué se trata. En este caso el proyecto completo, ya que es del primer trimestre, lo vamos a llamar flujo de datos. Vamos a darle finish. Nos va a crear la clase main automáticamente, aunque en realidad sí, se la vamos a dejar. A veces es recomendable y a veces no. Nosotros vamos a trabajar con un sistema de package. Vamos a hacer algo que por lo general ustedes no habían trabajado. ¿Qué es un package? Si nosotros vamos a nuestro proyecto, vamos a ver que tenemos la tacita clásica de Java. Vamos a ver que tenemos un source package, es una carpeta donde van a estar metidos todos los packages, y una carpeta donde van a estar metidas todas las librerías que va a utilizar nuestro proyecto. Nosotros vamos a estar trabajando particularmente en el source package. Dentro del source package van a ver justamente un paquetito que se llama flujo de datos, que tiene el mismo nombre que el nombre del proyecto. Nosotros vamos a estar trabajando sobre múltiples packages, o sea, sobre múltiples paquetitos. Los paquetitos van a ser como mini proyectos distintos que traten de cosas diferentes, cosas para tener el código de manera ordenada. Por ejemplo, este primer package le vamos a renombrar, vamos a hacerle botón derecho al package, le vamos a tocar refactor. Y dentro del refactor nosotros podemos hacer cambios a nivel globales de todo lo que esté adentro de lo que queremos modificar. En este caso, todo lo que está dentro de el package flujo de datos. Le podemos cambiar el nombre, moverlo, hacer una copia. Y vamos a querer hacer es cambiarle el nombre. Vamos a cambiarle el nombre, y ya que vamos a trabajar con el primer trimestre con flujos de datos y específicamente con la clase System y la clase Reader, vamos a ponerle en este caso vamos a ponerle como nombre del package, vamos a ponerle System. Vamos a hacer una pequeña corrección, vamos a hacer class System para que no les tire error. ¿Por qué? System ya existe dentro de Java. Al existir, si nosotros ya queremos crear algo que también se llame igual System, nos va a empezar a tirar error diciendo que ya existe una clase que se llama System o un package que se llama System. Entonces simplemente le decimos, bueno, class System. Ya no hay algo que se llame class System, así que ahí no va a haber ningún problema. Le vamos a dar refactor y automáticamente el IDE de Java va a hacer las modificaciones pertinentes. ¿Qué modificaciones hizo? Primero que le cambió el nombre, pero no solo le cambió el nombre, sino que adentro nuestro proyecto, que le puso nombre flujo de datos también. Fíjense que el primer renglón que dice package, al que pertenece este pedazo de código, esta clase,
le cambió el package también, class system, y en todos los lados donde decía flujo de datos que hacían referencia a este package se los va a cambiar automáticamente. La otra cosa que vamos a cambiar es este que se llama flujo de datos. Vamos a cambiarle el nombre porque la verdad que no queremos que se llame así. Vamos a cambiarle el nombre también de la misma forma y le vamos a poner main con mayúscula. Bien, la clase principal main de la clase que vamos a ver del paquete class system. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar trabajando acá. Quiero armar primero como la estructura de carpetas que vamos a estar utilizando y después vamos a ir empezando a escribir el código. Vamos a crear otro package en donde vamos a trabajar con la segunda parte. Vamos a hacerle botón derecho a la carpeta, New, Java Package. Y este Java Package, en la segunda parte vamos a trabajar con la otra clase, que es la clase. La clase se llama Reader. Así que simplemente le vamos a poner class Reader al package. Y nos va a crear un paquetito que se llame class Reader. Bien. Vamos a crearle adentro una clase, Java Class. La Java Class también se va a llamar main. Pero ojo, este main va a ser el main de este paquete, de este package, no de este. Van a ser distintos. Aunque vamos a tener que cambiarle acá el código. Public class main. Se lo vamos a cambiar. Y vamos a hacer que diga public static void main. Public static void main tab. Y no me lo está escribiendo. Public static void main. Bueno, esto a veces falla. Public static void main. Bueno, lo vamos a escribir a mano. Public static void main. Vamos a escribirlo a mano porque a veces el IDE de Arduino le suele fallar la escritura rápida. Si a ustedes no les falló la escritura rápida, les va a escribir esto automáticamente. RGS. Bien, ahí está. Nos está tirando un error. Veamos por qué nos tira un error. ¿Qué error nos tira? Clase interfaz enumerada. Ya sé por qué está tirando error. Error mío. Dentro del public class main, public static void main. Está. Ahora sí, ya está. Bien. Entonces ya tenemos creado un package para la clase system, que es la que vamos a trabajar primero, y un package para la clase reader, que es la que vamos a trabajar segundo, ¿sí? Entonces directamente vamos a trabajar sobre el main de la clase system. Bien, por el momento no vamos a borrar estas partes que están comentadas. Esto es lo que se conoce como Javadoc y lo vamos a estar viendo en un par de clases. Es parte de la documentación de nuestro código, para que se pueda entender para qué funciona cada código. Por el momento no lo vamos a borrar, que ya quede. Lo que sí vamos a borrar es este de acá, que es el que vamos a estar trabajando dentro del main. Por el momento vamos a trabajar simplemente mostrando las cosas que se pueden ir haciendo con los flujos de datos. Bien, vamos a empezar a trabajar con los primeros flujos de datos y las primeras configuraciones de flujo de datos. Nosotros tenemos, dentro de Java, tenemos diferentes entradas de datos y diferentes salidas de datos. Una de las entradas y salidas de datos más conocidas y que más usamos
es la salida de la consola del output, la que podemos encontrar aquí abajo, en donde nosotros el programa, una vez que ejecutamos, nos empieza a devolver datos y cuando termina de ejecutarse nos da el build que en verde diciendo que ya se terminó de completar el programa. Pero también está la opción de que nosotros vamos a escribir cosas acá y leer ese contenido. Bueno, esta consola que tenemos acá, esta salida acá, es la que se conoce como salida o entrada system. Por eso justamente la primera clase de flujo de datos que vamos a tener es de la clase system, cómo manejar ese tipo de consola. Bueno, primeramente vamos a hacer seteo de algunas configuraciones que se pueden realizar en la clase system. O antes de setearla vamos a hacer otra cosa. Antes de setearla vamos a mostrar lo básico. La clase system, ya que es una clase, nosotros podemos escribir directamente system, ¿sí? Y vamos a tener todos los métodos y atributos que estén disponibles dentro de la clase system. Ahora, si nosotros hacemos punto para poder revisar todas las clases y todos los métodos atributos de la clase system, vamos a encontrarnos con que no solo hay métodos y atributos dentro de la clase system, sino que también hay subclases, o sea, clases que están heredando de la clase system. Y nosotros podemos acceder a esas clases por la herencia. Por ejemplo, estas tres que tenemos arriba de todo, que es er, in y out, son clases que están heredando de la clase system. Y todas estas que tenemos acá abajo son métodos o atributos de la clase, ¿sí? De la clase system en general. Nosotros lo que vamos a estar utilizando son estos tres en específico, ¿sí? La subclase er, la subclase in y la subclase out. Bien, la más conocida de usar es la subclase out, ¿sí? Así que vamos a empezar por eso. Vamos a poner system.la subclase out. Y ahora dentro de la subclase out vamos a ver qué tenemos. Ponemos punto y vamos a revisar qué tenemos. Dentro de la subclase out vamos a tener métodos y atributos. La subclase out no tiene otra clase adentro. No hay otra clase que herede de la clase out. Así que simplemente vamos a encontrar métodos y atributos. Dentro de la lista de métodos y atributos que vamos a encontrar algunos que están en negrita. Las que están en negrita son los métodos o atributos que son más utilizados, los más frecuentes de utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer un chequeo rápido. El método append nos deja escribir, ¿sí? Y nos deja escribir con una particularidad. La particularidad que tiene es que nos deja escribir sin borrar lo que ya se haya escrito previamente, ¿sí? Es como que no sobrescribe los datos que uno va enviando. El método flush, que también es un método que se usa bastante, lo que hace es borra el flujo de datos, limpia el flujo de datos en el que se esté trabajando. Y acá es donde tenemos que empezar a hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es el flujo de datos? El flujo de datos es un pequeño canal que abre un programa para poder comunicarse con otros programas, ¿sí? Este canal se abre cuando cuando el programa principal, o sea, nuestro programa que estamos escribiendo, lo necesita, pero lo deja abierto, no lo cierra el canal, lo deja abierto con cada una de nuestras aplicaciones que se quiere comunicar. Ahora, una vez que el canal está abierto, este canal, nosotros podemos enviar a través de un flujo de información enviado en bytes, tanto de ida como de vuelta. Podemos traer o enviar información a través de ese canal, ya está comunicado. Ahora hay un pequeño problema con estos canales de comunicación. Cuando uno utiliza un canal de comunicación que está abierto, un flujo de datos, y envía información o recibe información,
Después de hacer esa envío de información o recepción de información, puede que quede algo de información que quede en ese canal a modo de basura. O sea que quedó ahí en el medio de la transmisión de datos y no terminó ni de enviarse ni de recibirse, quedó en el medio. El tema es que esa información que quedó ahí en el medio, cuando nosotros querramos de vuelta enviar otra información o recibir otra información, la información nueva que esté pasando por el flujo lo que va a hacer es arrastrar a esa información que ya había quedado, y lo que vamos a recibir o lo que vamos a enviar va a estar contaminado con la información que ya teníamos, que había quedado en ese canal. Entonces, para poder sacarse de encima todo eso que quedó, lo recomendable es usar el método flush, que lo que hace es limpia todo lo que está en el canal de flujo de datos. O sea, saca la basura que haya quedado en ese canal. ¿Sí? Lo vamos a estar utilizando bastante. Bueno, el format lo vamos a usar, pero muy poquito. Después vamos a utilizar el método print. El método print lo que hace es escribe, muestra por pantalla, por la consola que vimos, por el out, que es la system, muestra algo que nosotros queramos mostrar. Después tenemos otro método que se llama printf, que el printf lo que hace es muestra exactamente igual que el print, nada más que le pone un formato, que el formato es este método que tenemos acá, format. Cuando veamos el format vamos a también ver y utilizar el printf. Por el momento solo usamos print. Después el clásico que venimos usando en Java, que es el println. ¿Qué es lo que hace el println? El println no solo muestra algo, sino que al terminar de mostrar, lo que hace es mandar dos comandos extra que son invisibles para nosotros. No los podemos ver a simple vista los dos comandos que manda. Los dos comandos vienen de la época que se utilizaba la máquina de escribir. Uno cuando estaba escribiendo con una máquina de escribir, lo que hacía era ponía la hoja, escribía todo un renglón y el carril de donde estaba la hoja se iba corriendo de izquierda a derecha. Cuando llegaba a la derecha de todo, ya uno no podía escribir más. Eso significaba que el renglón donde estábamos escribiendo ya había colapsado, ya no teníamos más espacio para escribir en ese renglón. Entonces lo que se hacía era agarraban el carril y lo movían todo para la izquierda de vuelta, como para poder volver a poner el cursor de escritura al principio de la hoja. Y la otra cosa que se hacía era se tocaba el famoso enter, o sea, un bajar la línea para no volver a escribir en la línea que ya estábamos escribiendo. Estos dos comandos los hace automáticamente el println, o sea, le agrega al print común, le agrega estas dos funciones extra, que es bajar la línea, andar al renglón que sigue y además posicionar el cursor al principio del renglón. ¿Sí? Si usamos el print común lo que va a hacer es solo escribir, pero no va a mandar esto. Así que el próximo flujo de datos que nosotros queramos mandar lo va a escribir al lado, porque no hubo ni un salto de línea, ni hubo un cambio de posición del cursor. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el método write. El método write hace lo mismo que el método print, pero es más primitivo. ¿Por qué? Porque el método write escribe en formato de byte, directamente escribe en byte. El formato print y el printf y el println ya salta al formato de byte y se pasa a formato de caracteres o string directamente, automáticamente. Bien, entonces vamos a utilizar el clásico println para el primer ejemplo. Este claramente lo saben usar porque ya lo han visto. Recibe como parámetro dentro de sus paréntesis el dato que nosotros queremos enviarle como salida, o sea, mostrar como salida. ¿Por dónde? Por la consola del sistema. Así que vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle primer dato a mostrar. Claramente si corremos el código, botón derecho, run file,
se va a abrir la ventana del system y se va a ejecutar y nos lo va a mostrar por la consola. Perfecto, es hasta ahí, no hay ninguna gracia, no hay nada nuevo. Vamos a hacer lo mismo pero con el system.print común. Entonces vamos a hacer system.out.print, pero el print simple, ¿sí? El print sin el print ln. Nos va a pedir que le escribamos algo en el medio, algo para mostrar, y acá es donde vamos a empezar a ver esa diferencia. Yo voy a escribir, por ejemplo, la palabra hola y voy a correr el código y vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense que, como yo les había dicho, escribe la palabra con lo que nosotros queremos mandar, pero no mandó un enter al final, así que lo que nos avisa que el código se compiló y se ejecutó correctamente aparece al costado. Ahora, el cursor también quedó parado acá, o sea que la próxima cosa que nosotros escribamos va a aparecer acá. ¿Cómo podemos corroborarlo eso? Simple, escribamos otro system.out.print común, sin el print ln. System.out.print y lo que vamos a notar que cuando lo ejecutemos el cursor sigue quedando en el costado, ¿sí? No cambió el cursor ni tampoco el enter. Si en este caso ahora nosotros escribamos un print pero que sí tuviera salto de línea y corrección del cursor, lo que va a pasar es que va a escribir, o sea, el famoso SOUT, que es la forma rápida y abreviada de escribir el print ln, lo que va a pasar es que este texto sí lo va a mostrar y sí va a mover el salto de línea, o sea, al renglón siguiente, hay como decir un enter, y va a poner el cursor al principio. Pero el cursor principal, en donde empieza a escribir, en donde lo dejamos la última vez con el print, está en la línea del chau, o sea, el cursor quedó parado después del chau. Así que nuestro código, nuestro texto que vayamos a enviar ahora, lo va a escribir a partir del último punto del cursor. Y ahora sí, el aviso en verde de la construcción finalizada de nuestro proyecto aparece en el renglón de abajo. ¿Por qué? Porque el segundo dato a mostrar, si nos fijamos, era un print ln que ejecutaba un salto de línea, o sea, escribir abajo, un enter, y un posicionar el cursor al principio. Ahora el cursor está posicionado al principio, estamos en el renglón de abajo. Vamos a probar qué pasa. Ahora el sistema de escritura system.out.write. El write también nos deja escribir, pero yo les dije que escribía a un nivel más primitivo. Este nivel primitivo era un nivel de byte, o sea que dentro de nuestros paréntesis no vamos a poder estar escribiendo texto. Fíjense lo que nos dice. El método write requiere como un parámetro una write de byte o un número entero, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que escribir sí o sí o un array de byte, que ahora vamos a ver cómo se genera un array de byte, o en su defecto un número entero. Un número entero que vaya del 0 al 255. ¿Y por qué del 0 al 255? Bueno, sencillo. Todos los caracteres que nosotros conocemos están expresados en byte en una tabla que se conoce como tabla de código ASCII. La tabla de código ASCII lo que nos muestra es una relación entre un número, ¿sí?, escrito en bytes, que va desde el 1 al 255, y un carácter, ¿sí? En este mucho no se ve lo que quiero que se vea, en este me gusta un poco más.
si carga. Últimamente internet está andando muy mal para todo el mundo, así que vamos a tener que tener paciencia. Vamos a decirle que abra la imagen. Abrir la imagen. Ahí me gusta más. Bien. Bueno, acá se ve un poco mejor. Ven, tenemos un número, ¿sí?, que va del 0 al 255, que ese es el byte, son los bytes. Después tenemos el carácter al que corresponde, ¿sí? Acá tenemos una serie de caracteres al que va a corresponder cada número. Y algunos caracteres están específicamente marcados para algún tipo de dato en específico. Por ejemplo, vieron que yo les dije que el println hacía dos tipos de comandos extra, además de mandar de escribir, o sea, hacía el salto de línea y después ponía el cursor en el primer carácter como para poder escribir al principio de la línea. Bueno, esos sí son dos comandos ASCII. Fíjense, el primer comando ASCII es este, el 10. Si nosotros escribimos 10, es el comando LF, que es una nueva línea, o sea, tocar un enter. Y el otro es el 13, que es el retorno de carro, CR, que el retorno de carro lo que significa es poner el cursor al principio de la línea. Bien, entonces vamos a buscar, por ejemplo, dentro de todo nuestro código ASCII, vamos a buscar alguna letra o carácter que nosotros queramos poner. Por ejemplo, voy a poner el 77. El 77 equivale a una M en mayúscula. Entonces voy a venir acá, voy a escribir en el write, voy a escribir el número 77 y luego voy a correr el código. Esto es lo que había pasado en la primera clase, que habíamos mostrado en la primera clase, que había un pequeño problema que no se quería mostrar cuando mandábamos directamente con el write. Esto puede llegar a pasar, ¿sí? Esto es algo que es posible que pase. Todavía no hemos descubierto qué es lo que lo provoca, aunque hayamos puesto un número que es está correctamente escrito. Pero bueno, una vez que encontremos la problemática, estuvimos trabajando con Juan a ver en dónde estaba la problemática. Les avisamos para que lo usen. Pero no nos vamos a quedar solo con esto que ahí decimos, uy, eso no está andando. Sí anda, pero vamos a tener que mostrarlo de otra forma para que funcione como correctamente. Yo les había mostrado recién que necesitaba un número entero o un array de byte. Bueno, vamos a crear un array de byte. ¿Cómo se crea un array de byte? Bueno, como cualquier tipo de vector o array que nosotros queramos crear. Primero se le pone el tipo, en este caso pide algo del tipo byte, así escribimos byte. Después le decimos que eso va a ser un vector con los corchetes abierto y cerrado. Y después le vamos a decir el nombre de cómo se llama el array. Por ejemplo, voy a ponerle array. Vamos a ponerle un igual y ya de por sí vamos a darle datos. Vamos a guardarle datos a este array. Para guardarle datos automáticamente ya cuando estamos creando un vector o un array, simplemente se abre y se cierra llaves y dentro de las llaves, separados por coma, ponemos todos los datos que nosotros queremos que tenga ese array. Así que vamos a poner números que vayan del 0 al 255 dentro de los habituales que encontramos acá, ¿sí? Tratemos de no pasarnos de esos números porque si no lo que va a pasar es que no los va a mostrar, ¿no? O va a mostrar algo que no entendemos qué es. Por ejemplo, yo voy a poner, no sé, el 60, el 45, el 100, el 59, el 77 ese que nos falló antes, vamos a ponerlo también, ¿sí? Vamos a ponerlo. Y vamos a poner algo para ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si aparece un número negativo? Un byte negativo. Por ejemplo, les voy a pasar el menos 41. A ver qué es lo que pasa. Y después del menos 41 voy a ponerle otro que conozcamos, por ejemplo el 78.
para ver qué es lo que pasa si ponemos un número que está fuera del rango. ¿Sí? Y simplemente lo que hacemos es correr el código, segundo, y no me lo está mostrando. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, está bien. Bueno, ¿cómo voy a mostrar si no puse el método write? System.out.write y le pasamos el array. Bien, simplemente antes de poder correr esto, antes de poder ejecutarlo, vamos a notar que nos aparece una línea roja arriba del parámetro. Y si nos paramos encima o le hacemos clic al botoncito del costado, donde nos muestra el error, vamos a ver que dice un reported exception IO exception. A partir de este momento vamos a empezar a trabajar con excepciones, que ustedes en quinto lo vieron. Las excepciones son posibles errores que pueda llegar a tirar una parte de nuestro código, que pueden hacer que nuestro programa colapse, se rompa. Y la excepción lo que hace es prevenir que aparezca una excepción, y si aparece por algún motivo una excepción de ese estilo, hay diferentes categorías de excepciones. Por ejemplo, en este caso el error que nos tira es IO exception, o sea que es IO. IO significa entradas y salidas, o sea, una excepción de entrada o salida de datos. Claramente se está dando cuenta que es algo de flujo de datos, por eso nos marca IO, entrada y salida. Entrada y salida de datos, excepción. Si hay algún error en la entrada o la salida de los datos, en vez de tirarnos un error mortal y que nos rompa todo el programa y todo el código, lo que va a pasar es que lo va a atrapar, y una vez que lo atrape, va a mostrar... Esperen un segundo.